Para comenzar a hablar de este retorno de Deep Purple, debemos recordar que Ian Gillan y Roger Glover dejaron la banda en 1973 en su mejor momento. Luego la banda había continuado con David Coverdale como vocalista, Glenn Hughes en bajo y voz, y tras la partida de Ritchie Blackmore en 1975, sería reemplazado por Tommy Bolin, disolviéndose definitivamente en marzo de 1976. Los ex miembros de Deep Purple comenzaron a trabajar en diferentes proyectos como Rainbow, Whitesnake, The Ian Gillan Band, Black Sabbath y algunos discos solistas. Tras un intento fallido por diferentes motivos de una posible reunión de Deep Purple en 1983, finalmente se concretaría en abril de 1984, con la clásica alineación de Deep Purple conocida como MK2. Esta formación, que se había alineado por primera vez en julio de 1969, estaba integrada por Ian Gillan, Jon Lord, Ritchie Blackmore, Roger Glover y Ian Pace. Para poder concertar esta reunión era necesario un importante acuerdo económico entre las partes. Además, Ritchie Blackmore y Roger Glover debieron disolver Rainbow. Ian Gillan culminaría sus compromisos con Black Sabbath, Jon Lord completaría sus últimos shows con Whitesnake y finalmente Ian Pace abandonaría la banda de Gary Moore. Si bien en 1973 esta exitosa formación no había finalizado en buenos términos debido a los problemas internos entre Blackmore y Gillan, más el despido de Roger Glover, todo parecía indicar que luego de 11 años el tiempo había logrado curar las heridas y los viejos rencores del pasado. La banda comenzó a trabajar en un agradable clima de camaradería, volcando toda la renovada energía en un nuevo material. Este reunido Deep Purple firmó un importante acuerdo mundial con Mercury Records, lanzando sus álbumes en los Estados Unidos, y con Polydor Records, editándolos en el Reino Unido. El álbum titulado Perfect Strangers fue grabado en los Estados Unidos en agosto de 1984, en el Mobile Studio, un prestigioso estudio móvil que fue traído desde Canadá. El lugar elegido fue una lujosa propiedad de la familia Von Trapp en la localidad de Stowe, dentro del estado de Vermont, Estados Unidos. El álbum Perfect Strangers fue producido por Roger Glover y Deep Purple, y el ingeniero de grabación sería Nick Blagona. Este álbum fue lanzado en octubre de 1984 y fue comercialmente exitoso, alcanzando el puesto número 5 en la lista de álbumes del Reino Unido y el puesto número 12 en los Estados Unidos. Los simples del nuevo álbum serían Knockin' at Your Back Door y Perfect Strangers. El álbum comenzaba con un misterioso y exótico ambiente de Jon Lord que daba paso al glorioso riff de Knockin' at Your Back Door, que instantáneamente se convirtió en un nuevo clásico muy aclamado por el público. Otro tema destacado es el enérgico Under the Gun, canción que confirmaría que este reunido Deep Purple mantenía los estándares de alta calidad compositiva y con un Ian Gillan en plena forma. Si bien el total de las canciones sería de excelente calidad, una de las joyas del disco sería la estupenda canción Mean Streak. La canción que daba título al álbum sería la que abriría el lado B del disco, que se convertiría en otro clásico inamovible, tocado hasta el cansancio hasta el día de hoy. Otro gran tema del disco sería la frenética canción A Gypsy Kiss, en donde la banda completa se luce desde el principio al final, destacando los contrapuntos de Jon Lord y Ritchie Blackmore. Quizás la frutilla del disco sea la hermosísima balada Wasted Sunsets. Aunque la especialidad de Deep Purple nunca hayan sido las baladas, un iluminado Ritchie Blackmore dejaría plasmado uno de sus mejores solos de guitarra en esta nueva etapa de Deep Purple. El álbum cerraría con la excelente Hungry Days. Para la reedición en CD, este álbum incluiría la excelente canción Not Responsible. Por razones de espacio, esta canción quedaría fuera del álbum. Otro tema que aparecería en esta reedición sería el instrumental de Ritchie Blackmore, Son of Alaric. Si bien en todos los álbumes del Deep Purple MK2 los créditos de todas las canciones estaban repartidos entre los 5 miembros, a partir de Perfect Strangers, llamativamente, no habría división en partes iguales. La mayoría de las canciones están acreditadas a Blackmore, Gillan y Glover, excepto Nobody's Home, en la cual figuran los 5 miembros de la banda.
Este disco no tiene desperdicio alguno, el nivel musical de las canciones es excelente y el desempeño de todos sus integrantes ha sido más que óptimo y al día de hoy es considerado como uno de los álbumes favoritos de gran parte de sus seguidores en todo el mundo. Luego de la grabación de Perfect Strangers, Deep Purple se prepararía para comenzar la gira presentación del nuevo disco y el retorno del glorioso MK2. La lista de temas para los shows incluirían canciones del nuevo disco como Nobody's Home, A Gypsy Kiss, Perfect Strangers, Under the Gun y Knocking at Your Back Door. Del viejo material volverían a abrir los conciertos con Highway Star, agregando Strange Kind of Woman con el clásico duelo entre Blackmore y Gillan, Lazy, Challenge, Speed Stricken, Black Knight y como vices Speed King y Smoke on the Water. Como dato curioso, este renovado Deep Purple incluiría el instrumental de Rainbow, Difficult to Cure, que daría pie para el solo de Ian Lord en sus teclados. La gira presentación de este retorno comenzó el 27 de noviembre en la ciudad de Perth, Australia, y se extendió hasta el 18 de diciembre de ese mismo año, dando un total de 15 conciertos por toda Australia y Nueva Zelanda. En el show del 13 de diciembre de 1984 en la ciudad de Sydney, Australia, el legendario George Harrison subió al escenario para el bis de la canción Lucille. Para los conciertos en vivo, Deep Purple contaba con un moderno sistema de luces con rayo láser que le agregaría espectacularidad a este tan esperado retorno. El 18 de enero de 1985, la banda comenzaría una exitosa gira por Estados Unidos y Canadá, que duraría hasta el mes de abril. En mayo comenzaría una gira de 7 presentaciones por Japón y durante junio continuarían girando por Europa, presentándose en Suecia y dando un único concierto en el Reino Unido en el Festival de Network el 22 de junio de 1985 junto a Scorpions, UFO y Meat Loaf. En julio de 1985 se presentarían en Bélgica, Austria, Alemania, Francia y Suiza. Esta gira por Europa finalizaría con 2 shows en las ciudades españolas de Barcelona y Madrid. En agosto de 1985 emprenderían una nueva pero más breve gira por Estados Unidos y luego de esta gira no habría otra actividad de Deep Purple durante el resto del año de 1985. Entre los meses de abril y septiembre de 1986, la banda comenzaría a trabajar en su siguiente álbum, también en la localidad de Stowe, en el estado de Vermont, utilizando nuevamente el prestigioso Le Mobile Studio con Nick Blagona como ingeniero y la producción de Roger Glover y Deep Purple. El álbum se había titulado The House of the Blue Light y sería editado el 12 de enero de 1987, llegando al puesto número 10 en el Reino Unido y al puesto 34 en los Estados Unidos. El alcance comercial de este disco, si bien ha sido inferior con respecto a Perfect Strangers, logró venderse bastante bien en su momento. Nuevamente sería editado por Polydor en el Reino Unido y por Mercury en los Estados Unidos. El nuevo álbum presentaba un sonido mucho más procesado por el avance tecnológico con respecto a su anterior disco. El álbum comenzaba con la excelente Bad Attitude, un hard rock vigoroso que mantenía el clásico estilo de la banda, destacándose la labor de Ian Lord en los teclados. Esta canción sería lanzada como simple y estaría acompañada de un videoclip para su difusión. La canción The Unwritten Law presentaría un acercamiento al rock progresivo con algunos sonidos electrónicos y un estribillo bastante ganchero típico de los 80. Una de las joyas de este álbum sería Call of the Wild, cuyo pesado riff llevaba la marca registrada de la guitarra de Ritchie Blackmore, pero al mismo tiempo la canción contenía uno de los estribillos más comerciales registrados en esta nueva etapa de la banda. Esta canción sería bastante criticada por algunos fans por su estilo de rock pop bastante comercial. La canción también contaba con un videoclip para su difusión. Otro de los mejores momentos del disco sería la canción Mad Dog, un furioso rock and roll que mantenía viva la llama incandescente de la banda con excelentes solos de Ian Lord y de Ritchie Blackmore. La frutilla de este álbum sería Hard Loving Woman, un frenético rock duro con un poderoso riff de guitarra que demostraba que Deep Purple seguía rockeando. Una de las primeras creaciones para este nuevo álbum sería el blues Mitzi Dupree, pero Ritchie Blackmore se negó a trabajar sobre la canción y la pista de guitarra definitiva sería la pista grabada de las sesiones del demo.
Finalmente, el álbum cerraría con un furioso rock de alto tempo titulado Dead or Alive, una aplanadora conducida por Roger Glover y Ian Pace, donde Blackmore y Lord hacen de las suyas, fusionando la música clásica en interesantes contrapuntos. The House of the Blue Light es un muy buen álbum de Deep Purple, pero lamentablemente dejaría desconformes a muchos seguidores de la banda por el acercamiento a algunos estribillos comerciales y a la inclusión de algunos sonidos technos con los que la banda había intentado modernizarse a la década de los 80. El principal disconforme con los resultados musicales del álbum fue Ritchie Blackmore, y Jon Lord declararía que habían cometido un error al intentar adecuar el sonido de la banda a los tiempos que corrían. Según declaraciones de Ian Gillan, la creación de este álbum fue un proceso extremadamente largo y difícil, afirmando que en este álbum nunca había estado presente el espíritu de la banda. Deep Purple se prepararía para la gira presentación de su nuevo álbum The House of the Blue Light, que comenzaría en enero de 1987. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.